Efectivamente, tan triste como usted se lo puede imaginar, Osorio Chong se va del PRI. Más que irse del PRI, está dando, es el primer paso para irse del PRI, ¿no? Pero vámonos al inicio de la historia, cómo pasó todo esto. Y ya después lo analizamos, aunque ya les di una probadita al inicio de este espacio. Se pueden regresar si usted gusta. El día de ayer se subió una convocatoria a redes sociales, firmada por prácticamente todos los priistas en el Senado, para tener una sesión extraordinaria del grupo parlamentario del PRI en el Senado. Este documento fue firmado incluso por Beatriz Paredes, algo que sorprendió a muchos, pues el club de Toby del Senado era prácticamente Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes y Osorio Chong. Eran los que dirigían más o menos las cosas en el Senado o que llevaban al grupo parlamentario del primer Senado. Entonces, se sube esta convocatoria, la firman los priistas y dicen, vamos a tener una sesión extraordinaria. Una vez teniendo esta sesión extraordinaria, se prolongó por horas y ya se rumoraba de qué se trataba. La sesión extraordinaria no era ninguna sorpresa, porque ya eran era inevitable, era inevitable darle la vuelta al pleito entre Osorio Chong y Alejandro Moreno Cárdenas. Tan era inevitable que aunque intentaron limar asperezas, se acordarán que a la semana o a los días, creo que ni siquiera pasó una semana, de que limaron asperezas, se tomaron la foto juntos y dijeron, no, que vamos por el PRI, que el bien de todos y no sé qué. Al momento, así, acto 2, ya estaba Osorio Chong quejándose, o más bien le preguntaban a Osorio Chong que qué onda con este tema de el Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional, yendo al Senado sin pasar por el coordinador, o sea, él, para hablar sobre el plan B. Porque Alejandro Moreno Cárdenas, en vez de hablar, o sea, en vez de usar el canal institucional para ver cómo va a ser el sentido de su voto en una reforma en el Senado, en vez de hablar con Osorio Chong, fue directamente con Monreal. Así, se lo brinca. Se lo preguntan y Osorio Chong como que se destantea un poco, pero todo aparentemente estaba bien. Y ahora Osorio Chong rompe por completo. Alejandro Moreno Cárdenas arma convoy y deja a Manuel Añorbe como el nuevo coordinador del PRI tras la salida de Osorio Chong. Y este movimiento de Osorio Chong fuera y Miguel Añorbe dentro como coordinador del PRI, es obviamente para beneficiar a Alejandro Moreno Cárdenas, porque de los pocos senadores que se han desvivido desde el inicio hasta el fin por hablar bien y bonito de Alejandro Moreno Cárdenas, es Manuel Añorbe. O sea, este guerrerense, porque Manuel Añorbe, perdón, es guerrerense. Este señor se ha desvivido en halagos para Alejandro Moreno Cárdenas. O sea, Alejandro Moreno Cárdenas hace esto, Manuel Añorbe dice, es que, oh señor Alejandro Moreno Cárdenas, tú que eres tan grande, que nos ayudas a ser el mejor partido del mundo. Ese es Manuel Añorbe. Mientras que Osorio Chong criticaba a Alejandro Moreno Cárdenas, exigía la destitución de Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, esta es una noticia que en cualquiera de los dos sentidos, depende de qué lado la vean, ahora sí que depende de qué cristal usted quiera mirarlo, parece ser muy buena, porque para el lado de Morena, mientras Alejandro Moreno Cárdenas siga dirigiendo el PRI y sus tentáculos sigan dirigiendo el camino del PRI, está marcada la extinción de este partido. Mientras no exista alguien que cuestione a Alejandro Moreno Cárdenas dentro de ese partido, la línea es clara, se van a extinguir. Ahora sí que los últimos dinosaurios de la época se van a extinguir. Algunos quizás se pasen a Morena, pero muchos se van a extinguir. Entonces, en este camino, la cosa estuvo así. Después de toda esta convocatoria, vamos a regresarnos un poquito. Yo ya me adelanté y me fui como, me ofusqué un poco, me dio euforitis. Le preguntan, obviamente, a Alejandro Moreno Cárdenas que qué onda con esta convocatoria, que si él tuvo algo que ver. Después de que les dije que Manuel Añorbe ya quedó como el nuevo coordinador, sería muy descarado decir que no. Pero en su momento, Alejandro Moreno Cárdenas dijo esto. Primero hay que precisar para que no haya confusiones. Las y los senadores de la República
no solo siempre han tenido el apoyo, el reconocimiento, sino el compromiso de trabajar juntos, tomar decisiones como es un grupo parlamentario. Lo que tenemos en el comento permanente es que tendrán una reunión las y los senadores de la República para tomar decisiones en distintos rubros que habrán de platicar, que han presentado. Es de todos conocidos lo que se ha presentado en algunos medios de comunicación, en las redes sociales, sobre la reunión que se tendrá hoy convocada a las 6 de la tarde en el Senado de la República, y creo que son las y los senadores quienes habrán de tomar sus decisiones, y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI siempre respetará, apoyará el trabajo coordinado con el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, como lo tenemos en Cámara. Pero hay purgas o no. ¿El CEN pidió la remoción del coordinador parlamentario en el Senado? A ver, es muy claro para que no haya dudas. El CEN siempre será muy respetuoso de las decisiones que tomen los grupos parlamentarios. Es decisión propia, facultades de las y los senadores de la República. Lo que hace el CEN es sujetarse a las decisiones que toman las y los senadores, como ha ocurrido siempre. Creo que hoy la reunión que habrán de tener en la tarde es donde van a tratar los temas internos del partido, su organización, su conformación y los temas de trámite. Pero hay algo muy importante, indistintamente de que haya cambio en la dirigencia, en la coordinación del Senado de la República, ha sido una constante. Acción Nacional ha cambiado a sus coordinadores, Movimiento Ciudadano ha cambiado a sus coordinadores, entonces se da en la práctica política, pero es una decisión de las y los senadores de la República, y el Comité Ejecutivo Nacional siempre va a trabajar en fortalecer la comunicación, la coordinación en el trabajo legislativo y en el Senado de la República. Pero no por pleitos, pero no. ¿Ven? O sea, el descarado descarándose. Si no hubiera quedado Manuel Añorbe, quizás le creía, pero quedó Manuel Añorbe, quedó su fiel discípulo en el Senado. Por eso les digo que el PRI es una burla en sí mismo. Pero, para ponerle la cereza al pastel, quiero que escuchen parte de las declaraciones de Osorio Chong, en donde justamente explica que se va del PRI, o sea, deja el PRI, el grupo parlamentario del PRI, no solamente dejó la coordinación, dejó el grupo parlamentario del PRI, ahora se declara senador independiente y dice que así se va a quedar, aunque Movimiento Ciudadano ya le hace ojitos. Vean esto. Se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno. ¿Qué pena me daba en este momento político tan delicado del país? Particularmente que estamos en un proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México, y que por supuesto yo no me prestaba a ello. Así que les dejé en la ilegalidad, ahí está en la ilegalidad, y les dije que agradecía todo este tiempo que fui coordinador, en el que siempre provoqué la cohesión, la unidad, en el que, a diferencia de otros que hoy van a incluso estar ahí, siempre les comuniqué todo, siempre tomamos decisión con ellos, siempre fuimos parte fundamental del grupo de contención. Conmigo no había cosas oscuras ni secretos, todo se los dije a mis compañeras y compañeros entonces. Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Como saben, vino Alejandro Moreno aquí a conducir su acción, cuando por la mañana yo les dijo en un noticiero que no tenía nada que ver. Vino él y dos de sus fieles colaboradores. A ver, que no se... Pero no requiero ninguna licencia, simplemente me salgo del grupo parlamentario y esperar que me Senado de la República. Después veremos si hay alguna otra decisión, pero por lo pronto solamente me salgo del grupo. Y pues hay una necesidad de que el PRI fuera que convocara, pero irracional. Es que yo creo que al hijo de Alejandro Moreno les dio la instrucción de que él fuera que convocara, él quiere ahí, llevar a la reunión y él quiere ahí alzar la mano a quien sabe que pues ya decidió, ¿no? Que salió, que no se tiene que votar nada. Los primeros sorprendidos de que ya habían decidido son los otros, y senadores. Sí, se
Por si usted todavía no lo escuchó, dijo Miguel Ángel Osorio Chong que se convertía en senador independiente en el Senado. Dijo que él no se va como tal del partido, o sea, no se va del partido del PRI. Y quiero citar esto. Tengo derechos dentro del PRI. Les encantaría que renunciara al PRI, pero no les voy a dar ese gusto. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Alejandro Moreno tiene que salir del PRI y sé que va a intentar poner a alguien muy cercano porque no va a llamar a una asamblea democrática abierta como él fue electo. Y tal es el caso que ponen a Manuel Añorbe, insisto, personaje cercanísimo. Dice Osorio Chong que él les deja la coordinación para sus pretensiones. O sea, él toma la decisión de echarse atrás, de convertirse en senador independiente, aún siendo priista, se convierte en senador independiente y dice que él no va a servir a los intereses de Alejandro Moreno Cárdenas. Escuchen, a ver si en esta se escucha un poquito más clarito lo que dijo Osorio Chong. No puedo estar porque yo no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene en sus acuerdos a Alejandro Moreno. Entonces no renuncio a mi militancia, pero por supuesto no estaré en este grupo parlamentario. Ahí está. Dice Osorio Chong que él no va a estar en el grupo parlamentario del PRI, que se va porque no va a votar como Alejandro Moreno Cárdenas le convenga según las negociaciones que él haga y se hace a un lado para que usen la coordinación como ellos la quieran utilizar. Repito, ya está Manuel Añorbe ahí, entonces sí, ahí sí Osorio Chong, pues sí tiene razón, se quedó alguien completamente cercano a este personaje. Y creo que solamente hubo un senador que fue Ángel García Yáñez, también priista, que dijo que ellos habían elegido a Osorio Chong por 6 años y que tenía que quedarse 6 años. Miren, aquí está, lo compartió Leticia Robles de la Rosa y ahí les va. No, les vuelvo a repetir, llevamos 4 años con el mismo coordinador, se votó desde un inicio que él estuviera al frente de nosotros durante los 2 periodos en el Senado de la República. Entonces ustedes lo eligieron para los 6 años. Bueno, me refiero a los 6 años porque fue la primera legislatura, 3, y ahorita los otros 3. Por eso ustedes lo votaron votamos, desde el inicio. Al inicio votamos otra vez. Para que fuera 6. Para otros 3. Ah, ok. Otros 3. Para la 64 y para la 65. Digo, eso es lo que dijo el senador Ángel García. O sea, ellos al inicio de las legislaturas votaron para que Osorio Chong fuera su coordinador. O sea, lo votaron para los 2 periodos. Y ahora, en una sección extraordinaria, mientras Alejandro Moreno Cárdenas dice, no, yo no fui, siempre sí fue. Ahí está Manuel Añorbe. Esto indudablemente responde a esta necesidad de Alejandro Moreno Cárdenas de tener el cortón. Pero se los decía, y lo he dicho muchas veces, llevo meses diciéndoles esto. El PRI se está destruyendo por completo. Cortesía de Alejandro Moreno Cárdenas, las malas prácticas, los antecedentes, la corrupción, la impunidad, todo lo que ustedes quieran. Pero al aliarse con el Partido de Acción Nacional y con el PRD, el PRI se convirtió en el hazmerreír de su militancia de base. Hay militancia de base que respetaba al PRI con todo y sus derrotas, su corrupción, yo no sé cómo lo hacían, no sé cómo no se arrepentían, pero hay quienes respetaban al PRI por mantener esa línea, porque siempre el PRI se le ha reconocido como por mantener la línea, por ser un partido donde todos se alinean, donde todos se cuadran, donde todos van como soldaditos, ¿no? Lo que les comentaba, cuando era el presidente del PRI, era una línea directa, el presidente es el que mandaba, salvo a excepción del caso de Peña Nieto, porque no es como que él mandara mucho, sino que había otros personajes como Luis Videgaray y otros que mandaban a través de Enrique Peña Nieto. Pero siempre había una línea directa en la presidencia, que cuando era del PRI, la que mandaba y la que gobernaba dentro del partido. Era un partido de privilegios, era un partido donde nadie se movía sin que el presidente dijera sí. Ahora,
No hay presidente que los ampare. Ahora vemos que tenemos estos partidos que tuvieron que irse a la sombra del PAN, porque que no se les olvide, el partido que quedó en segundo lugar fue el PAN, no el PRI. El PRI estaba en un tercer lugar cuando ganó Andrés Manuel López Obrador y ahora pueden llegar hasta un quinto lugar. O sea, el PRI en las elecciones está en un riesgo importante de desaparecer. Y no les interesa. Imagínense qué tanto cariño le han de tener a su partido, que lejos de darse cuenta que estando con el PAN están perdiendo más, ahí están. Y no, por ahí luego la gente se enoja y dice, no les des consejos, es que esto lo saben. Tan lo saben que ahí están las cifras, es imposible no darse cuenta. Si el día de mañana el PRI, el PAN y el PRD se separan, el único que va a salir ganando es el PAN, porque es el que tiene más gubernaturas, porque sus candidatos, o sea, los candidatos que fueron elegidos por el PAN son los que más espacios han quedado versus los del PRI. El PRI solamente se quedaría con Durango y si es que gana Coahuila, con Coahuila, porque el Estado de México yo lo doy por perdido. Pero eso es lo que pasaría en este escenario. O sea, el PRI se quedaría con 2 gubernaturas. El PRD ya no tiene gubernaturas. El PRD, yo estoy apostando a que se va a perder el registro. El PRD en el próximo proceso electoral pierde el registro. Y luego tienes al PAN. El PAN que todavía tiene Guanajuato, Querétaro, todavía tiene Yucatán. O sea, todavía el PAN tiene algunas entidades por ahí, municipios también tiene, capitales, etcétera. O sea, Chihuahua. ¿Ven? El PAN tiene todavía más espacios que el PRI. Y es increíble que en eso no se dieran cuenta los priistas. Entonces están perdiendo poder, ya lo han perdido desde hace mucho, estando con el PAN. Y luego sumen el papel de Alejandro Moreno Cárdenas, que es una tragedia como presidente. O sea, es una verdadera tragedia este hombre como presidente de un partido, porque lejos de intentar rescatar un poco, al menos en el Estado de México, por ejemplo, la gota que derrama el vaso, que me entiendan en el PRI, es el Estado de México. Porque en el Estado de México, que es un estado, el estado más priista de todos, hasta este proceso electoral. Es un estado donde hemos platicado sobre el libro sagrado, las sagradas escrituras del PRI, ¿no? La religión priista, cómo mandataba que el gobernador elige quién lo va a, quién va a ser el siguiente y que lo he explicado varias veces. Bueno, en ese estado es donde están los priistas de Hueso Colorado, los más priistas de todos. Y en el momento en el que el PRI decide ir en alianza con el PAN, lejos de que les ayudara, les fue a perjudicar. Son tan institucionales los priistas que no lo van a aceptar públicamente, porque van por esta línea de yo me voy a alinear, pero por las espaldas se van a mover hacia otros proyectos. Morena podría ser uno de ellos, porque definitivamente es la única alternativa en el caso del Estado de México. Coahuila no sabría decirles, ahí sí como que lo veo un poco más complicado, pero al menos sí tengo que decir que hay mucha molestia por parte de estos priistas de base con lo que está pasando en su partido. Y ahora que se va Osorio Chong, que como les repito, no es ninguna perita en dulce, ¿eh? O sea, Osorio Chong fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, un secretario de Gobernación al que le tocó Ayotzinapa, un secretario de Gobernación al que se le fue el Chapo, un secretario de Gobernación que aplicó todo su poder para encarcelar a Elvester Gordillo y bueno, vean lo que pasó después. O sea, un secretario de Gobernación que tiene muchos cadáveres escondidos en el closet, en el armario, que fue gobernador del estado de Hidalgo y que lo que más se rescata de él es que le gusta comer tacos en la taquería del Borrego Viudo. Sí. Se dice un hombre humilde, se dice un hombre cercano. Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarla hace como 5 o 6 años a Osorio Chong y me sigue sorprendiendo. Nosotros lo seguimos buscando para ver si alguna de estas decide hablar por Odebrecht, la estafa maestra, no sé, cosas de las que se debió de enterar cuando fue secretaria de Gobernación, pero al contrario, lo que recibimos es silencio por parte de Osorio Chong y una respuesta del yo no sabía nada. ¿Cómo es posible? Aplica la misma dinámica para Rosario Robles que para él, incluso para Lozoya. ¿Cómo es posible que digan yo no sabía nada cuando eran los que estaban dentro de la cadena de mando? O sea, si hubiera sido un secretario, por ejemplo, el secretario de Agricultura, dices, bueno, quizás no sabía, pero fue el secretario de Gobernación. Fue el secretario de Gobernación.
el que controlaba la política interior del país. Bajo la administración de Osorio Chong es cuando se le dieron muchísimos contratos a García Luna. Bajo la administración de Osorio Chong. Entonces, no estamos hablando de una perita en dulce, estamos hablando de un personaje que también le debe muchas respuestas a la ciudadanía y que le debe muchas respuestas a la justicia también. Con esta finalidad de esclarecer y llegar a una verdad absoluta. Debe respuestas y lejos de ofrecer respuestas, está en una pelea campal contra Alejandro Moreno Cárdenas, que es cosa perdida. Alejandro Moreno Cárdenas es como un costal de box sin relleno. Ahí nada más está el Botox, ¿no? Está lo de afuera como infladito, pero le pegas y ya se desinfló. Ese es Alejandro Moreno Cárdenas. Y no estoy subestimando al personaje, ¿eh? Porque mírenlo, ahí sigue. Pero estamos hablando de alguien que después de esta alianza, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuál es el futuro político real de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Volver a ser gobernador? Ni de broma, ya los abandonó una vez. Ser plurinominal. El futuro político de Alejandro Moreno Cárdenas es ser plurinominal o pasar a la extinción. Ese es el futuro de Alejandro, porque quería ser presidente. Definitivamente ni le alcanza, ni la gente lo quiere, ni se la van a perdonar. Pero, vaya, Alejandro no tiene ni el respaldo de la alianza. Solamente lo tienen ahí porque, lo que les digo, beneficia a los intereses del Partido Acción Nacional para que el PAN siga ganando espacios. El PRI se cuelga del movimiento, le suma unos cuantos votos, pero los candidatos son del PAN. Ahorita sí, fueron candidatos de Coahuila y Estado de México priistas. Era muy lógico que fuera así. El PAN no tiene mucha fortaleza, en Coahuila pudiera ser un poco más, pero en el Estado de México no tenía. De ahí la excepción de los priistas de decir, son nuestros estados, ¿por qué no nos dejan ir solos? Pero decisiones. Y en el caso de las elecciones que vienen, son candidaturas del PAN. La jefatura de la Ciudad de México y la presidencia de la República, el candidato o candidata lo va a nombrar el PAN. El PRI solo es relleno. Es este saco, este costal de box inflado con aire y con una fuga como globito que va. Ese es el PRI. Entonces, el que quiera ver y no vea, que se ponga lentes, porque a estas alturas tenemos, por supuesto, que alzar la voz y decir, abran los ojos, a ver si algún día se dan cuenta, aunque ya no lo van a rescatar. O sea, no hay manera que vayan a rescatar el PRI a estas alturas, ya están más para allá que para acá, pero abran un poquito más los ojos.